Durante la Segunda Guerra Mundial, el conflicto más grande de la historia parecía estar a miles de kilómetros de Venezuela. Pero lo que pocos saben es que en este país existieron células del partido nazi, redes de propaganda políticas y operaciones de espionaje vinculadas al petróleo venezolano. Mientras Europa ardía en guerra, en Caracas también se movían piezas de un juego mucho más grande. Bienvenidos a la historia de los nazis en Venezuela. Und wir werden in unserem Zeichen wieder siegen! Buenas tardes muchachos, espero que estén muy bien. Bienvenidos al cuarto capítulo de Historias, Mitos y Leyendas aquí en Venezuela. Uno de estos temas que me llamó mucho la atención, la Alemania nazi. Realmente no sabía que tan lejos de lo que era acá Venezuela, esos conflictos podían llegar a afectarnos. Ya todo lo que estoy investigando me está volviendo loco. Estamos literalmente conectados con todo lo que pueda suceder en el mundo. Así tú creas que estás del otro lado del mundo, realmente todo va a suceder. Y puede pasar, o sea, alguna conexión, así sea económica, social, geopolítica, todo va a suceder. En este caso nos encontramos en la Colonia Tovar, un lugar muy bonito, turístico, que me gusta visitar constantemente acá en el estado de Aragua. Realmente me gusta mucho. Nada, aquí inició realmente una historia. No es algo para tomárselo a mal, simplemente este fue un punto, aparte de Caracas, Maracaibo, Valencia y La Guaira. ¿Se acuerdan cuando les conté sobre el Dr. Notch? Bueno, todo eso va conectado. O sea, realmente aquí hubo mucha migración alemana. Espero que les guste la historia, me gustó mucho investigarla. Me pareció que a pesar de que estás a miles de kilómetros, todo puede suceder en casa. Espero que les guste. Sin más nada que decir, vamos a iniciar. Cuando pensamos en el nazismo, pensamos en Berlín, en Alemania y en la Segunda Guerra Mundial. Pero lo que muchos desconocen es que la ideología nazi también llegó a América Latina. Países como Brasil, Chile, Argentina y también Venezuela tuvieron mucha presencia de estas organizaciones del Tercer Reich. Desde los años 30 ya había alemanes viviendo en el país. Eran comerciantes, eran colonos, personas normales que estaban escapando de la guerra. Pero había otros que simplemente tenían otra misión acá. La presencia de Alemania en Venezuela comenzó mucho antes del nazismo. En 1843, un grupo de colonos provenientes de la región de Baden fundó la Colonia Tovar, un asentamiento agrícola en las montañas del estado de Aragua. Durante décadas, esta comunidad mantuvo su idioma, su arquitectura y muchas de sus tradiciones europeas. Durante más de un siglo, la comunidad permaneció relativamente aislada, lo que permitió conservar gran parte de su cultura original. A principios del siglo XX existían ya este tipo de comunidades en Valencia, Maracaibo, Caracas y La Guaira. Y por supuesto en este tipo de montañas en Aragua. Según los registros diplomáticos, en Venezuela ya estaban viviendo 4.000 alemanes en el país, los cuales estaban haciendo vida. En 1933, el líder del Partido Nacionalista Alemán, Adolf Hitler, llegó al poder en Alemania. Desde ese momento, el régimen comenzó a expandir sus influencias en comunidades alemanas alrededor del mundo. El partido nazi creó una organización llamada Partido Obrero Nacionalista Alemán, en el cual se organizaban desde diferentes países. Ellos militaban en ese partido para poder ver y monitorear todo lo que estaba sucediendo en Latinoamérica y parte de Europa. A donde se encontrara cada persona ahí dentro del partido, ellos estaban monitoreando lo que sucedía. Esta organización se estableció en varios países de América Latina, incluyendo a Venezuela. En la década de 1930, estas actividades culturales se transformaron en reuniones y empezaron a establecerse como un partido político para poder organizar un plan. Pero la pregunta es, ¿cuál era ese plan? Durante esos años, también existían instituciones educativas alemanas en distintos países de América Latina. Algunos colegios alemanes fueron investigados por promover ideas nacionalistas ligadas al régimen del Tercer Reich. En Venezuela comenzó una movida fuerte de espionaje por parte de los alemanes. Durante el mandato del Tercer Reich, la Colonia Tovar llamó la atención de científicos nazis. El Dr. Eugen Fischer, un influyente antropólogo del movimiento de higiene racial de Hitler, envió a su asistente, la doctora Rita Holzschnitt. El objetivo era estudiar cómo se habían mantenido los rasgos étnicos y la pureza de las colonias tras casi un siglo de aislamiento. Realizaron mediciones de cráneos y estudios genéticos tratando al pueblo como un experimento vivo. Y el principal objetivo de estas redes de espionaje alemanas se encontraban bajo tierra.
Hitler organizó redes de inteligencia en varios países para vigilar rutas comerciales y movimientos militares. En Venezuela, los historiadores han documentado la presencia de agentes vinculados a la red de espionaje alemana que operaba en el Caribe. Uno de los agentes más conocidos era Johann Beck, quien dirigía una red de espionaje desde Sudamérica llamada Operación Bolívar. Esta red, creada en 1940, coordinaba agentes en países como Brasil, Argentina, Chile y Venezuela, con el objetivo de transmitir información estratégica a Alemania mediante radios clandestinas. En los años 40, Venezuela era uno de los mayores exportadores de petróleo de toda Sudamérica. Por eso, todos los submarinos alemanes comenzaron a operar en todo el Caribe. Otro agente vinculado a esta red fue Heinz Lüning. Operaba en el Caribe intentando establecer comunicaciones con submarinos alemanes que atacaban barcos aliados. En febrero de 1942 comenzaron una ofensiva en todo el Caribe los submarinos alemanes, conocida como Operación Neuland. Las costas venezolanas se convirtieron en un escenario crítico del conflicto debido a su importancia estratégica como proveedor de combustible para sus aliados. En la noche del 16 de febrero de 1942, la Alemania nazi ejecutó la Operación Neuland, desplegando submarinos U-Boots en el Caribe para cortar el suministro de petróleo. El ataque más recordado ocurrió frente a las costas de Falcón y las islas de Aruba, donde el submarino U-156 torpedió y hundió buques petroleros como el Monagas y el Tía Juana. El ataque dejó decenas de marineros fallecidos y las llamas de los buques eran visibles desde las costas venezolanas. Ante estos acontecimientos, el gobierno venezolano decidió tomar medidas. El presidente Isaías Minangarita decidió romper relaciones con las potencias del eje en 1941. Posteriormente, Venezuela declaró la guerra a Alemania en 1945. Durante esos años, se vigiló a miembros de comunidades alemanas, se cerraron organizaciones sospechosas, algunos ciudadanos fueron detenidos o deportados, al ser descubiertos con planes a favor del Tercer Reich. Estas historias son poco conocidas. La montaña cambió, la colonia Tovar se volvió un lugar turístico, Caracas empezó a crecer más y toda la guerra quedó en el pasado como un hito histórico. Pero durante muchos años, mientras el mundo estaba en guerra, Venezuela fue escenario de propaganda política, espionaje y tensiones internacionales. Un recordatorio de que incluso los lugares que parecen estar lejos de los grandes conflictos también pueden tomar parte de ellos. Si te gusta el contenido y quieres seguir apoyando, dale like, suscríbete, que muy pronto nos estaremos viendo en otro episodio. Y como dicen por ahí, nos vemos en el cielo.